Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este domingo tercero de la Pascua. Continuamos avanzando en la Pascua y con ella la pedagogía de la palabra viene sumando cada vez más elementos para que, escuchados, como diría San Agustín, con el oído del corazón, con la dulzura del oído del corazón, podamos ir teniendo una mayor vivencia pascual. O sea, fíjense que no es más, que es más que un saber acerca de la Pascua y de los textos que la presentan, sino a través de la palabra, una palabra que es palabra de vida, una palabra que es palabra que escruta el corazón, a través de esa palabra llegar a vivir en un modo alegre, gozoso y profundo el misterio de la Pascua como el misterio del Cristo que acontece en nuestra existencia. Es un poco lo que vamos a ver en este día, ¿no? Ya los apóstoles, según este texto, este hermoso texto de San Juan, ya los apóstoles han vuelto a su trabajo. Hay, de alguna manera, podríamos decirlo, como una, como un sabor, como un sabor a fracaso porque todo terminó como menos se esperaba, terminó con dolor, con frustración, con enojo, con rabia, ¿no? Vuelven a su trabajo, pues eran pescadores, vuelven a pescar. Están en el lago Tiberiades, un lago que se da el nombre por el emperador Tiberio, ¿no? Allí pues se afanan de una manera infructuosa por encontrar peces. Vuelven a la faena, pero se encuentran con que la pesca ha sido un total fracaso, pues, y toda la noche bregan y no han conseguido nada. De repente, un hombre desde la orilla les dice que echen la red a la derecha. Esto es bien interesante, cómo reconocer a Jesús. No, un hombre les dice, tiren la red a la derecha y la red llena de peces. Es asombro en los apóstoles, pero uno solo de ellos es el que da como la respuesta exacta. Juan. Juan pregunta a Pedro, ¿es el Señor? Juan nuevamente es el que intuye, ¿no? Fíjense, hace 2 domingos eran también Juan y Pedro los que se enfrentaban con una situación nueva, la del sepulcro vacío, ¿no? Entonces fue también Juan el que tuvo la certeza repentina de la fe. Juan tenía, presentía en su corazón, ¿no? Ahora tiene la clara intuición del encuentro con el resucitado. Siente que es Él, que es Jesús. Su corazón ardía como en los discípulos de Maús. Sin dudarlo un momento, ve también ahora la presencia de Cristo y se lo dice a Pedro, le dice a Pedro, Pedro es el Señor, no hay de otra, no, nadie manda como Él, nadie aborda estas situaciones como es Él. Juan, por ser el discípulo amado, quizás tiene en su corazón esa especial conexión. Hay algo en Juan que le hace descubrir esa presencia del Señor en los acontecimientos. Es esta, sin lugar a dudas, una cualidad esencial para la vida cristiana, una cualidad mediante la cual el cristiano vive lo diario, lo que pasa corrientemente y lo que acontece de una manera extraordinaria, de modo distinto como lo viven él el resto de los hombres que no reconocen a Jesús en su entorno. Pasan cosas, pasan situaciones y frente a ellas hay una lectura que se hace de la realidad.
Habría que pedir hoy de un modo especial eh, que se nos dotara con esa especie de sexto sentido para encontrar a Jesús en nuestro quehacer diario. ¿Cómo encontrar a Jesús en el quehacer diario? Es seguro que si en nuestra casa, cuando nos cansa la dedicación o la exigencia que los miembros de nuestra familia nos requieren, tuviéramos la intuición de ver detrás de cada uno de los que nos esperan al Señor la mirada que les dedicaríamos o el esfuerzo que nos exige su atención, no lo daríamos con un gesto destemplado o agrio, sino con un ademán distendido y amable. Es bien interesante esto, o sea, cambiaría así el entorno familiar y nos haríamos próximos de nuestros más próximos, que son nuestra familia. Es mucho más difícil a veces, si lo experimentamos, estar más cercanos a la familia que a los distantes. Nos cuesta más muchas veces hacer la caridad a los inmediatos que a los lejanos. Es seguro que si fuésemos capaces de ver al Señor a través de los acontecimientos, bien sea gozosos o dolorosos, que jalonan nuestra vida, sería seguramente más espontánea la alegría y más comedido quizás y más llevadero el dolor. Saber leer. Lo que nos pasa es que el Señor, y esto que voy a decir aquí me parece que es fuerte, pero nos puede ayudar también en la reflexión. Lo que nos pasa es que al Señor lo hemos alejado de nuestro existir, de la vida, ¿no? Y lo hemos encerrado en el templo, en el culto o a lo sumo en la oración. En pocas palabras, lo hemos disociado de la vida. Y sin embargo, Él aparece allí en medio de Tiberíades, junto al esfuerzo de aquellos hombres que parecen, eh, que parecen ir a buscar conseguir peces para comer, para seguir viviendo, ¿no? Para darle sentido a su vida. Aparece en medio del trabajo ordinario, ¿no? Contemplando el esfuerzo, echando una mano para señalar dónde sacar el mejor fruto. Tiren la red hacia este lado, miren la dirección correcta es esta. Sin embargo, de todos los que faeneaban ansiosos, no solo uno lo descubrió, Juan. Todos estaban en la faena, pero ¿cuántos descubren a Jesús, no? Es importante para un cristiano de este 2025 encontrarse con Jesús en medio de su vida. Vamos a preguntarnos cómo, de qué modo nos encuentra Jesús en la vida. Si no lo hacemos, corremos el peligro de pasar por los acontecimientos sin penetrar el significado que puedan tener o dejándonos posiblemente destrozar y dominar por ellos. Esta actitud para descubrir al Señor en el acontecer diario es lo que puede hacer a un cristiano distinto del resto de los hombres. Esto es interesante. Lo que hacía un cristiano diferente de los otros hombres es la lectura de fe que de la vida hace. Cómo encuentra al Señor, cómo encuentra en Él el cuestionamiento, cómo encuentra en Él también el consuelo. O sea, no consiste en ser cristiano en hacer cosas distintas, sino en hacer las cosas que hacen todos, pero de una manera diferente. O sea, el estilo del que es capaz de encontrarse con el Señor en el trabajo, en la amistad, en la familia, en la diversión, en la alegría, en el dolor, ¿no? En una palabra, en la vida, con toda la riqueza que la vida lleva consigo
cómo nos encontramos con el Señor allí, cómo significamos el día a día de la vida. Fíjense ustedes, ese encuentro entrañable de Pedro con Jesús, ese encuentro donde seguramente Pedro tendría un poco de vergüenza, porque seguramente tiene y siente en su corazón el dolor de haberlo negado, de haberse echado para atrás, de no haber dado testimonio de él. Y hoy le pregunta el Señor, creo que es una pregunta que nos viene bien a todos. Pedro, ¿me amas más que a estos? Esto es bien interesante. Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Ya Pedro lo decíamos hoy en la homilía, Pedro se guarda mucho de ser espontáneo, primario. No, dice, te quiero, tú sabes que te quiero, Señor. Vuelve otra vez Simón, hijo de Juan, me amas más que a estos. Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Se lo dice hasta la tercera vez. Pregunta Jesús por tercera vez esa ratificación en el amor del Señor. La respuesta de Pedro es humilde porque se se sabe conocido, se sabe amado por el Señor. ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Entonces, cuando se encuentra en el punto máximo del amor y frente a ese envío que le hace el Señor, ¿no? Ese envío apacienta mis ovejas, que tiene precisamente una doble asesión, ¿no? Miren, apacentar, por un lado, cuidar de las ovejas, el cuidado, el resguardar, el proteger del peligro, pero también el alimentarlas. Fíjense que esta semana hemos estado en esa multiplicación de los panes precisamente cuando sobran 12 cestas, ¿no? Cuando los siete que hablábamos de que todas estas siete cestas que sobran, que luego se guardan para otra necesidad, que de alguna manera, pudiendo arriesgarnos de pronto a interpretar de una manera diferente, representan un poco esa presencia ininterrumpida de Jesús, que en el pan y en el vino, que en la mesa eucarística seguirá y se hará presente y cumplirá lo que él dice, estaré con ustedes hasta el final de los días. Ha sido promesa y en la que se queda sacramentalmente, en la que se queda a través del pan y del vino. Por eso cuando sobran estas cestas, él se da. Cuando Él llega y reparte el pan, es el mismo que se da y los apóstoles lo reparten, es el mismo Jesús, pues que se sigue dando, el mismo Jesús que sigue ofreciéndose por nosotros y es el que se nos da a nosotros, a estos siervos pecadores de Él, para nosotros continuar repartiendo ese pan vivo bajado del cielo, ese pan que no se consume como la bolsa de orza de la viuda de Naín, que no se acabará, esa presencia ininterrumpida de Dios, ese encargo que le da Pedro, apacienta mis ovejas, cuida, protege, por eso una de las funciones de Pedro y de los sucesores en adelante va a ser ese apacentar, que es cuidar y que es alimentar, que es cuidar, que es salvaguardar la unidad de la comunidad, aunque sabemos por nuestra historia que ya desde los inicios mismos de la experiencia cristiana, pues las rupturas van y vienen. Ha habido grandes rupturas en las que hace que hoy
pidamos por esa unidad de los cristianos, una unidad que cada vez se ve más fortalecida en la persona de Cristo. Cristo es el centro. Es un encuentro con Cristo, un alimentarse de quién, alimentarse de Cristo, alimentarse de su palabra, alimentarse de sus sacramentos, un alimentarse, ¿para qué? Para también luego cuidar de la grey, cuidar del rebaño. Cuidar del rebaño, el estar atento a todas las fracturas que puede causar la división, sobre todo las que más duelen, las más complejas, que son las rupturas internas, aquellas que como iglesia nos desgarran y que también evocan, y lo sabemos, ese esas rupturas, esos quebrantamientos de la unidad de la pareja, familia. Por eso hoy el Señor también en esa misión petrina de alimentarnos y esa encomienda que nos hace el Señor también en Pedro, cuidar el rebaño. Ese cuidar el rebaño también es otra palabra que está allí. Pastorea, cuida mis ovejas, es lo que hace a cada cristiano que es responsable en la catequesis, en la vida de la familia, en el colegio o en la universidad. Apacienta, cuida, guía, marca la dirección exacta, correcta, ¿no? Yo creo que esto es bien importante. Pidámosle entonces al Señor que, que no nos falte esa palabra de Él, esa palabra de Él, esa palabra que llega al corazón, esa palabra que como a Pedro hoy le sanó la herida profunda y lo sanó en el amor. Y sanar en el amor es una vida totalmente restaurada en el espíritu, que es lo que vamos a ver más adelante. Ese pan que va a seguir explicando Juan se va a convertir en la medida que vamos pasando los relatos en ese pan que verdaderamente sacia nuestra vida interior. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.